vamos a recapitular un poquito. Si recordáis, en el 2023 estuvimos estudiando o empezamos una serie de estudios de doctrinas cristianas, ¿vale? Ya tocamos una primera parte y lo que vamos a ver hoy rápidamente es el principio del nombre de Jehová, porque estamos en los nombres de Dios, ¿vale? Veis ahí que está resaltado un poquito en el título, pero para llegar hasta aquí, bueno, pues hablamos acerca de la Biblia, qué es la Biblia, cómo se formó la Biblia, cuántos libros tiene, ciertas características, ¿vale? Que si lo queréis volver a repasar, lo tenéis en el canal de YouTube de la Iglesia o en mi canal personal, ahí podéis poneros a bichear y encontráis todos los estudios ahí grabados, ordenados cronológicamente. Hay también listas de reproducción, por si no quieres estar mirando todos los vídeos que hay, que en nuestro canal de la Iglesia hay 1000 y pico de vídeos, hay muchísimo contenido, pero puedes buscar listas de reproducción que ya están configuradas para que ahí encuentres tanto estudios bíblicos como predicaciones o devocionales. Vale, pues ahí tenemos lo que vamos a estar trabajando y ya lo que hemos visto que es la Biblia. Hemos estudiado acerca de quién es Dios, tal y como el Señor se ha revelado a través de su palabra. Y hemos entrado ya en lo que son los nombres de Dios. Entonces, en cuanto a ver si esto funciona, ahí, vale. Hoy estamos en los nombres de Dios, ¿vale? Y terminamos el 2023 hablando acerca de esos nombres y de la importancia que tienen los nombres de Dios revelados en la Escritura para nosotros como creyentes. ¿Por qué? Fijaros que si veis ahí, estas personas tenían un nombre o nacieron y se les puso un nombre, pero Dios les cambió el nombre, ¿vale? ¿Por qué? Porque para el Señor es importante cómo se llaman las personas, y cuando esas personas se encontraron en contacto con el Señor, fueron transformados, y por lo tanto su nombre, que formaba parte de su identidad, también fue transformada. Lo que vemos ahí, cada uno de los nombres de Dios que Él usa y acepta revela alguna faceta de su personalidad, de su naturaleza, de su voluntad, de su poder, de su autoridad, ¿vale? Y vemos en la Biblia que encontramos dos tipos de descripciones de los nombres, o dos tipos de formas en que se presentan, una descriptiva y otra antropomórfica. Una que describe los atributos de Dios y otra que usa formas humanas, entendibles para nosotros, para describir a Dios. Por ejemplo, dice que la mano de Dios tiene manos. Dios es espíritu, entonces un espíritu no tiene manos, pero usa esa forma, ¿no? O cuando dice que Israel es la niña de sus ojos. Dios tiene ojos, evidentemente ve, pero Él es espíritu, entonces no tiene ojos tal y como nosotros lo entendemos, no lo comprendemos, pero nos da ciertas descripciones y descripciones antropomórficas y con forma de hombre, ¿no? O de ser humano, para que podamos entender quién es el Señor, cómo es, cómo piensa, cómo actúa y cómo hace, ¿vale? El primer nombre que vimos es lo primero que hemos revelado en la Biblia. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra, ¿vale? Y Elohim, que es el nombre de Dios, es el primer nombre de Dios que aparece revelado en la Escritura, procede o es el plural del nombre El, ¿vale? Que es el nombre semítico con el cual Dios se ha revelado a sí mismo y que significa literalmente poder o preeminencia, ¿vale? Poder o preeminencia. Y aquí tenemos esas tres variedades o formas en que el nombre de Dios aparece en el Antiguo Testamento. El, que es la raíz, Eloah o Elohim, ¿vale? Que en este caso Elohim es el plural, lo cual nos da la idea de que es tres personas en una, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vale, voy a ir corriendo rápidamente y aquí tenemos algunas combinaciones que aparecen también en el Antiguo Testamento cuando se refiere al nombre El, ¿vale? El Elión, el Dios Altísimo. ¿Os acordáis cuando Abraham se encuentra con Melquisedec después de rescatar a Lot, haber derrotado a varios reyes? Pues se encuentra con Melquisedec y dice que Abraham del Dios Altísimo, ya el Señor aparece en la Biblia reconocido como El Elión, ¿vale? Ahí lo tenemos. El Shaddai, ¿vale? Como el Dios Todopoderoso, Dios Todopoderoso. Esto lo encontramos también en Génesis con Abraham. El Olam, el Dios eterno. Si os fijáis ya desde el principio, el Señor se revela con todos estos atributos que acompañan a su nombre. Otro nombre tenemos Adonai, que esto más bien es un título, Él es Señor. De hecho, si vais a Israel, te acercas a una tienda
lo normal es que si eres un hombre, pues el que está en la tienda o en el bar te llama Adón. ¿Qué desea? Adón es Señor. Entonces nosotros lo asociamos al Señor Dios Todopoderoso, pero en realidad es un nombre común, es un título que se le da: Señor, ¿qué tal está? Buenos días. Boker Tov, Adón, es decir, buenos días, Señor, ¿vale? Pero es un nombre para referirse al Dios que es amo y Señor de todo el universo. Y aquí tenemos a Tig-Yomin, que este es un nombre que aparece poco, pero que lo vemos sobre todo en el profeta Daniel, el anciano de días. Yom en hebreo es día, el im es el plural para construir en el hebreo, el plural. Entonces Yomin son días y Atik es anciano, es hombre mayor, ¿vale? Que nos da la idea de que Dios es eterno, porque no tiene días, no tiene principio ni tiene final. Y esta es la imagen que nos presenta el profeta Daniel: no vio a uno sentado en el trono como un anciano de días, sentado en el trono. Este es Dios. No porque sea viejo, Dios no es viejo, Dios es atemporal, es eterno, no tiene ni principio y no tiene final. Bien, pues hoy vamos a entrar ya, después de este rápido repaso para que nos ubicáramos un poquito, en el nombre que también, en el cual nos vamos a detener. Y este, fijaros, es el nombre que más veces aparece en la Biblia para referirse a Dios. ¿De acuerdo? El nombre de Jehová, como tenéis ahí, aparece unas 6.828 veces en 5.790 versículos del Antiguo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento. Y esta forma es la forma más habitual de llamar a Dios en la Biblia. Etimológicamente, como lo tenéis ahí también, viene de la raíz hebrea HWH o HYH, que se leería algo así como introduciendo vocales. Sabéis que en el hebreo ahora se le han introducido símbolos vocálicos para poder pronunciarlo y escribirlo, pero el hebreo en su origen no tenía vocales, ¿vale? Se construía todo con consonantes. Entonces, para poder leerlo sería como la raíz etimológica de Hawá o Hayá, ¿vale? Que significa literalmente ser o llegar a ser, estar presente, ¿vale? Este que es. ¿Os acordáis que le dijo Dios a Moisés cuando le apareció en la zarza? Aparece ahí, ¿no? Aparece en la pantalla. Vale. Señor, y ahora cuando vaya a Egipto y les diga a mis hermanos que Dios me manda para liberarlos, ¿quién le digo que me manda? El Señor podría haber respondido de muchas maneras, pero Él responde: yo soy el que soy. Yo soy el que soy, te envía. Vale, para nosotros esto no tiene como mucho sentido, ¿vale? Porque traducido al castellano pues no se entiende bien. Pero en la forma hebrea, Heye, Asher, Heye, ¿vale? Significa o indica que es alguien que es y que está en acción. O sea, alguien que es y que actúa, que se mueve, que obra, ¿vale? Y este es el nombre con el que el Señor, en primer lugar, se reveló a Moisés. Así que yo soy el que soy es el nombre revelado de Dios, en primer lugar. Es el nombre con el que el Señor se reveló a Moisés, y parece ser que este nombre ya se conocía en los tiempos de Abraham. Si leéis, por ejemplo, en Génesis 22:14, vemos que dice: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Luego estudiaremos esta combinación, ¿no? Pero ya nombra a Jehová, es decir, ya nombra ya menciona este nombre. Por tanto, sigue el texto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Esto es lo que hoy conocemos como el monte del templo, la explanada de las mezquitas en Jerusalén, que era el monte Moria, donde el Señor le mandó a Abraham ir con Isaac a sacrificar a su hijo. Ahora bien, el nombre Jehová es el nombre con el que Dios se ha revelado, ¿vale? Con el que Dios se revela en la palabra, acompañado en ocasiones de atributos. Pero el significado total y la fuerza de este nombre, el Señor no lo ha revelado completamente al ser humano, ni podemos entenderlo. O sea, será algo que comprenderemos o se nos será revelado cuando estemos delante del Señor. De hecho, fijaros, en Éxodo capítulo 6, versículo 3 dice: y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Está dando a entender de que el Señor, que es ilimitado, se ha reservado para sí algo
que solamente podremos ver cuando estemos, como se dice comúnmente, en el otro lado del cielo, que solamente podremos entender cuando estemos con Él cara a cara. Así que este es el nombre revelado de Dios, un nombre que parece ser que ya se conocía en tiempos de Abraham, pero con el que Dios se revela por primera vez al ser humano, a Moisés. Y Él le dice: yo soy el que soy, es decir, el Eterno. En segundo lugar, Jehová es el nombre propio de Dios. Todos tenemos un nombre propio, ¿no? Pues este es el nombre propio de Dios y también el nombre por excelencia. Por lo tanto, nunca va acompañado de un artículo ni un adjetivo. No se dice el Jehová, no se dice tampoco Jehová guapo o Jehová grande. Una cosa es decir Jehová es grande, pero es un nombre que como tal nunca en la Biblia aparece acompañado por adjetivos ni por artículos. ¿Por qué? Porque no puede ser medido, no puede ser cuantificado, no puede ser calificado ni descrito con nada humano, con ninguna descripción humana. Es más, algo que hemos repetido en los estudios anteriores es que todo lo que conocemos de Dios es porque Él lo ha revelado. Nosotros no tenemos capacidad para descubrir a Dios a menos que Él se revele a nuestras vidas. Si Dios nos hubiera revelado a Moisés en la zarza, Moisés nunca hubiera podido conocer a Dios. Si el Señor se le hubiese aparecido a Gedeón, Gedeón hubiera escuchado y creería en el Dios de sus padres, en el Dios de la palabra, pero fue Dios el que se reveló a él. O el mismo ángel de Jehová que se le apareció a Abraham para anunciarle que de ahí a un año Sara concebiría un hijo. Es Dios siempre el que tiene que dar el primer paso para revelar algo de su persona, de su naturaleza, de su esencia. Y evidentemente a lo largo de los siglos y a través de la Escritura, Dios se fue revelando. Es decir, Dios se reveló a hombres que Él escogió en su soberanía para dejar por escrito aquello que para nosotros es revelación escrita del Señor. Y además, el nombre de Jehová nunca aparece en plural, como le sucede a Elohim o Él, ¿vale? Es Jehová. Y no cambia de tiempo, no cambia de forma. Es siempre Jehová, es un absoluto. El Señor se reveló con este nombre, con su nombre propio, como un absoluto, que no puede ser modificado. Además, es el nombre sagrado de Dios, es el nombre con el que Él se ha revelado. De hecho, no sé si se va a ver ahí, ¿vale? Este es el nombre de Dios en hebreo, ¿vale? En este caso, sin las vocales, ¿vale? Como se escribe o se escribía originalmente. Y una cosa es cómo se escribe y otra cosa es cómo se pronuncia, ¿vale? Y ahí vamos a llegar enseguida al hilo de que es el nombre sagrado con el que Dios se reveló. A esta forma, ¿no?, de 4 letras, ya sea JHWH, que es la transliteración del texto hebreo, o JHYH, se la conoce también como el tetragramatón, es decir, ese conjunto de 4 letras, ¿no?, que representan el nombre de Dios. Y son consonantes, porque como he dicho antes, en el hebreo no tenemos vocales. Ahora, la pronunciación original del nombre de Dios, tal y como Dios se reveló a Moisés, de yo soy el que soy, se ha perdido. Ya nadie sabe, ni siquiera los más sabios judíos, los rabinos, los escribas, nadie sabe cómo se pronuncia o cómo se pronunciaba en origen el nombre de Dios. Y esto es debido a que con el paso de los siglos los sabios judíos desarrollaron un temor y una reverencia casi supersticiosas con respecto al nombre de Dios, y no lo pronunciaban en voz alta cuando llegaban a leer la Torá, no lo leían, no lo mencionaban. ¿Por qué? Porque querían evitar a toda costa mencionar el nombre de Dios en vano, tal y como decía uno de los 10 mandamientos. Y más tarde, porque cuando llegaron a la interpretación de Levítico 24:16, en el que dice: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto, toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Ellos llegaron a la conclusión de que cuando se refiere a el nombre
De hecho, hoy los judíos, especialmente los más religiosos, no pronuncian el nombre de Dios. De hecho, como veremos en las siguientes lecciones, Dios, tal y como nosotros lo decimos, proviene del Theos griego, ¿vale? Es una traducción del Theos griego. Ellos no pronuncian el nombre de Dios. Ellos se refieren a Dios como Hashem. Y Hashem es el nombre. Para evitar meter la pata, para evitar pronunciar el nombre de Dios en vano, dicen Elohim, dicen Elokai, Elohí, dicen las diferentes variaciones del nombre El, o Hashem. La mayoría de los religiosos se refieren a Dios como Hashem, como el nombre, ¿vale? ¿Qué sucede? Que aquí en Levítico 24 leemos el que blasfemare el nombre, ¿eh? La connotación que da el texto hebreo es el nombre eterno. Pero ¿qué fue lo que hicieron o lo que le sucedió a estos sabios de aquella época? Que lo interpretaron como, en lugar de nombre eterno, el nombre secreto. Y con los años esta creencia se fue traspasando de generación a generación y poco a poco se fue perdiendo hasta que ya no se sabe, ya nadie sabe cómo se pronuncia el nombre de Dios en su origen, este nombre que estamos estudiando. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cómo llegamos a Jehová? Si la pronunciación original la hemos perdido, ya los que recibieron esa revelación y los que han ido traspasando, ¿no? Generación tras generación durante más de 3.500 años el nombre de Jehová, ¿cómo nosotros ahora llegamos, en qué momento llegamos a llamarlo Jehová? Cuando en el original no tiene vocales y, aunque las tuviera, ya nadie sabe cómo se pronuncia. Vale, pues os voy a dar una pista que lo tenéis por ahí, ¿vale? Y ahora os explico un poquito. Los sabios, que para algo están, pues evidentemente, aunque un poco a regañadientes, con el tiempo decidieron o aceptaron introducir signos vocálicos dentro del texto hebreo para adaptarse a las necesidades de los tiempos y también para que la gente pudiera leer, para que la gente pudiera estudiar la Torá. Así que lo que hicieron para poder, de alguna manera, evitar nombrar a Dios, el nombre sagrado de Dios, el nombre secreto de Dios, y a la vez poder seguir leyendo, lo que hicieron fue tomar las vocales de la palabra Adonai, ¿vale? Las modificaron para que cumplieran las exigencias gramaticales de las letras de la palabra Yahweh o el tetragramatón y las insertaron entre las consonantes de dicho nombre divino, ¿vale? Creando la palabra que tenéis ahí detrás, Jehová, ¿vale? Tenemos la E o la A, que sería de Adonai, porque podría ser Yahová o Jehová. Entonces modificaron la A para que pudieran encajar con esas consonantes, y la O de Adonai y la A del final. Así que, fijaros, esto lo introdujeron en todos los textos sagrados, porque lo que hacían anteriormente era como las notas a pie de página. Los estudiantes de TIP, notas a pie de página, Pues lo que hacían es, iban escribiendo y cuando llegaban al nombre de Dios, hacían una nota, en este caso al lateral, no a pie de página, y ahí, en lugar de poner otra vez el nombre de Dios, ponían Adonai. ¿Vale? ¿Para qué? Para que el lector, cuando llegaba a ese punto, sabía que tenía que leer Adonai y no pronunciar el nombre de Dios. Esto, evidentemente, con el paso de los siglos se hizo cada vez más engorroso y el texto sagrado, que para ellos es tan importante, es tan fundamental, pues no quedaba bonito. Así que lo que hicieron fue, introdujeron estas vocales, adaptándolas un poquito. Así que esto lo que hacía era que cuando alguien leía el texto sagrado, sabía o recordaba que tenía que decir Adonai, sin tener que ir al pie de página. ¿De acuerdo? Fue algo más bien práctico lo que sucedió aquí. Entonces, cuando llegaba ahí, veía esas letritas chiquititas en medio de las letras sagradas y directamente leía o mencionaba el nombre de Adonai. ¿Qué sucede? Que algunas Biblias, con el paso de los siglos, lo que han hecho es transliterar esta forma de referirse a Dios como Jehová. ¿De acuerdo? Y aceptaron, los escritores y traductores bíblicos aceptaron
este nombre como válido a pesar de que tiene las consonantes de un nombre personal y las vocales de un título, que es el título de Adonai, Señor. Entonces, a pesar de que es un poco una mezcla de ambas cosas, se aceptó esta traducción, esta transliteración del nombre de Jehová. Y de hecho, con el paso de los siglos, ya en los tiempos de Jesús, el nombre de Dios había quedado envuelto en tanto secreto, en tanto misterio, que prácticamente nadie, sabía ya cómo se pronunciaba. Y lo que se hacía se traducía siempre como Adonai. Los escritores del Nuevo Testamento adoptaron esa forma de escritura y cuando hablaban de Dios se referían como el Señor. Bien, como decía, este es el nombre de los pactos. Entonces, nombre revelado, nombre propio, nombre sagrado y el nombre de los pactos. Este es el nombre de Jehová, tal y como el Señor lo ha revelado en la Escritura. Ahora, el nombre de Jehová en sí implica toda la plenitud ilimitada de Dios. ¿De acuerdo? O sea, todo lo que es Dios, de alguna manera, el Señor lo ha revelado en su nombre. Aunque, como decía hace un instante, no toda esa plenitud. ¿Por qué? Porque ningún ser humano puede jamás alcanzar a comprender toda la plenitud de Dios. Entonces, en su nombre, el Señor, aunque quisiera revelarnos todo lo que Él es, nosotros no tendríamos capacidad ni de entenderlo ni de asimilarlo. ¿De acuerdo? Entonces, lo que el Señor ha estado haciendo a lo largo de los siglos, ¿no? O en este caso durante generaciones, y nos ha llegado a través de la Escritura, es revelarse y de alguna manera combinar su nombre con atributos que nos ayudan a identificar, aunque sea acotar un poquito, ¿no? Y hacerlo más accesible para nosotros, la gloriosa naturaleza de Dios. El Señor lo ha hecho en ocasiones por sí mismo y otras veces ha llegado hasta nosotros por medio de expresiones que los personajes, los propios protagonistas de la historia bíblica utilizaron en ese momento. Por ejemplo, fue, como decimos, Abraham, el que dijo, y veremos ahora, Jehová provee. Jehová proveerá. Así que os voy a pedir porque es el primer nombre, la primera combinación que vamos a ver, ¿vale? Génesis capítulo 22. Y todos deberíamos saber más o menos de qué trata Génesis capítulo 22. Y empezando en el versículo 8, ¿vale? Os pongo el contexto. Ya Jacob es un jovencito, ¿de acuerdo? Después de que Abraham y Sara concibieran, pues Jacob es un jovencito y el Señor prueba a Abraham y le dice, mira, quiero que tomes a tu hijo, a tu único hijo, que lo lleves a la tierra de Moria y que lo sacrifiques para mí. ¿Vale? Entonces, Abraham, un hombre obediente, a partir del versículo 8 dice, dice, versículo 6. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él respondió, fijaros los niños que espabilados son, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña. Y yo añadiría, y el cuchillo. El fuego, la leña y el cuchillo. Pero me parece que nos hemos olvidado de algo. Porque claro, aunque Abraham no le hubiera dicho nada a su hijo, Isaac estaba acostumbrado a ver a su padre levantar altares y sacrificar al Señor. Entonces dice, llevamos la leña, llevamos el fuego y llevamos el cuchillo. Padre mío, ¿dónde está? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. Y dice que iban juntos. Llegaron al lugar, edificó Abraham un altar, allí puso a su hijo, lo ató, lo puso sobre él y levantó el cuchillo para sacrificarlo. Y justo cuando estaba a punto de sacrificarlo, el Señor le dice el ángel de Jehová, dice, Abraham, detente, no hagas. Yo sé que no me has negado a tu único hijo. Y esto ya nos tiene que dar pistas de por dónde el Señor iba en ese momento, con esta historia. Yo sé que tú no me has negado a tu único hijo. Dice, no le hagas daño, no lo toques, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto
no me rehusaste a tu hijo, y dice a tu único. Entonces dice que alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Jehová, quien provee. Jehová Jireh. Ahora, ¿dónde empieza la fe de Abraham para la provisión? ¿En el altar? Empieza mucho antes. Cuando antes de llegar al lugar, ya el hijo le pregunta, oye papá, ¿y el cordero? Y ahí Abraham dice, no te preocupes, el Señor proveerá. Y aquí el libro de Hebreos nos amplía esto y nos dice que Abraham creía que incluso de las cenizas de Isaac, el Señor le podría devolver a su hijo. Fijaros la fe que tenía este hombre, que incluso después de haber sacrificado a Isaac, haberlo quemado en holocausto para el Señor, él creía y tenía fe que aún de esas cenizas el Señor podía resucitar a Isaac. Este evento es un tipo, es un símbolo que representa la provisión de Dios para la expiación del pecado de toda la humanidad. Y Jesús es representado en ese cordero, en ese carnero trabado, ahí, que se dejó enganchar, se dejó atrapar, se entregó para morir en lugar de Isaac. Y al igual que Abraham, o en el caso de Abraham, la fe en esa provisión es la que al ser humano hoy día le puede dar la salvación. Jehová Jireh, que en muchas ocasiones mal utilizado, lo hemos usado para que Dios proveerá. Claro que sabemos que Dios proveerá. Y utilizamos este texto para lo material, para lo económico, para lo... No. Si somos fieles a la Escritura, si hacemos, estudiantes de TIP, una exégesis fiel, una exégesis estricta del texto, de lo que está hablando el Señor es de que Él proveerá de todo lo necesario para que el que crea sea salvo. Él proveerá de ese cordero que sería inmolado y que moriría en el altar, en el lugar de aquellos que merecíamos ser sacrificados por causa del pecado, pero para que nosotros no lo hiciéramos, lo hizo el Cordero de Dios, que fue Jesús. Amén. Así que aquí ya en Génesis ya encontramos a Jesús, un tipo de Jesús, un modelo de Jesús. Jehová proveerá. El segundo que vamos a ver es otro que también en ocasiones se ha utilizado mal el nombre, ¿vale? Porque tal vez en hebreo pues suena un poco raro. Vale. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir Jehová Rafa? O Jehová Rafa. Bueno, pues esa expresión no aparece en la Biblia. Es una mala traducción. Sí aparece la palabra Rafa, pero no significa tu sanador. Significa otra cosa que tiene que ver con la sanidad. Ahora, acompañadme a Éxodo capítulo 15, versículo 26. Éxodo capítulo 15, versículo 26. Dice, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová Rofeca. Yo soy Jehová tu sanador. En el desierto, durante 40 años, dice la palabra que los hijos de Israel primero no tuvieron que ir a trabajar para comprar en el Mercadona. No tuvieron que ir al supermercado. ¿Por qué? Porque Dios todos los días les daba el maná. No tuvieron que cavar pozos, puesto que el Señor les proveyó agua de la roca para que no tuvieran que cavar pozos. Dice incluso que su ropa no se envejeció. Yo no sé los niños si es que la ropa se les estiraba con los años o cómo era, pero dice la palabra que ni siquiera su ropa ni su calzado se envejeció durante 40 años. Y ellos pudieron experimentar al Dios sanador cada vez que obedecían a sus mandamientos. Y es que aquí hay una condicional, Aquí hay una condicional. De hecho, en el Nuevo Testamento encontramos algo que nos habla de esto. Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la Santa Cena, dice que muchos duermen. ¿Por qué? Por causa del pecado. Porque no han confesado sus pecados. Y es que el pecado, la desobediencia a Dios, produce también enfermedad física. No quiere decir que evidentemente todas las enfermedades sean consecuencia del pecado, ni mucho menos.
La enfermedad es consecuencia de vivir en un cuerpo mortal y un cuerpo que se va desgastando. A veces también es consecuencia de que no nos cuidamos, ¿eh? Pero hay ocasiones en las cuales no somos sanos por causa del pecado y pecado no confesado. Así que ya aquí el Señor les está diciendo: yo soy vuestro sanador y experimentaréis esa sanidad siempre y cuando seáis obedientes a mis mandamientos. De hecho, como digo, aquí en la Biblia no aparece Jehová Rafa, porque Rafa significa Él sanó o Él solía sanar. Es un verbo en pasado, ¿vale? Es una expresión que habla del pasado. Y aquí el Señor se revela a los hijos de Israel como el Señor, tu sanador. De hecho, Rofé en hebreo es un participio que se traduce como médico, como sanador. Y K no es el for K ni es el K ese que usan los místicos. K es un pronombre posesivo que en hebreo literalmente significa tú o tuyo, ¿vale? Y os voy a leer una canción en hebreo, o una parte de una canción en hebreo que todos conocemos en castellano. ¿Cuántas veces hemos cantado la bendición? Dios te guarde y bendiga y demás, ¿no? Eso lo sacamos de Números capítulo 6, versículos 24 al 26. Encontramos lo que es la conocida como bendición sacerdotal, que dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Yevarejeja Adonai veyismereja, yaer Adonai panav eleja vijuneka, yisha Adonai panav eleja, yashem leja shalom. ¿Os habéis fijado que termina siempre con ja y de repente una parte aparece vijuneka? Vale, aquí está usando ese pronombre posesivo y está hablando de la misericordia, ¿vale? Es el que tiene misericordia de ti, tu misericordia, es el que produce misericordia en ti. Entonces, en la Biblia encontramos Jehová Rofeca, es decir, Jehová no el que te sana, sino tu sanador. Y este es el énfasis que está dando esta definición del nombre de Dios, que es singular, no aparece en plural. ¿Por qué? Porque Dios nos sana individualmente. Dios es un Dios personal que se ocupa de cuidarnos y de sanarnos en lo individual y en lo personal. Amén. El siguiente nombre que encontramos en la Escritura, yo no sé vosotros, pero cuando yo estudio esto, me emociono un montón, porque el Espíritu Santo me recuerda todas esas cosas, todos esos atributos, todas esas bendiciones que tenemos en el Señor. Jehová Nisí, Jehová nuestra bandera o nuestro estandarte, también lo que se puede traducir como estandarte. Fíjate, la palabra Nes en hebreo aparece unas 20 veces en el Antiguo Testamento. Lo encontramos en Número, lo encontramos en Isaías y en diferentes pasajes. Pero dice en Éxodo capítulo 17:15, Éxodo 17:15, y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisí. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Y aquí hago un paréntesis. ¿Saben quiénes son los hijos de Amalec? Los que hoy están haciendo guerra contra Israel en la franja de Gaza. Y de generación en generación, Jehová se levanta contra ellos. Cierro paréntesis, ahí lo dejo. Ahora, Jehová es nuestra bandera. ¿Qué nos está diciendo? Que a pesar de la debilidad, a pesar de la fragilidad que el pueblo de Dios tiene, que nosotros tenemos, el Señor está en medio, y está en medio como un rey victorioso. Está en medio de las batallas de su pueblo. Ahora, un estandarte o una bandera, tal y como se concibe en este contexto, ¿vale? Un contexto de guerra, era algo muy importante para el pueblo o para el ejército que estaba combatiendo, ¿vale? Y aquí quiero que tengamos siempre una doble visión, lo que es la batalla que peleaba Israel contra los amalecitas
y la batalla espiritual que tú y yo peleamos cada día, ¿eh? La bandera o estandarte de un ejército era ese utensilio que marcaba, 1, el reagrupamiento y 2, las instrucciones que tenía que hacer el ejército. ¿Habéis visto alguna vez una película de los romanos? Hay varias películas muy interesantes, por ejemplo, como La Última Legión o Centurión, que hablan de ejércitos romanos que perdieron, que les fue arrebatado el estandarte. Y se pelearon guerras, hubo expediciones que causaron miles, cientos de miles de muertos, con el único objetivo de recuperar el estandarte. ¿Por qué? Porque el estandarte representaba el orgullo de la nación, representaba la identidad de la nación, representaba algo que unía no solamente a los soldados, sino a toda la nación. Dime. Sí, eso es, el imperio, la fuerza, lo que somos como pueblo. Entonces, era una tragedia. De hecho, había personas en los ejércitos infiltradas para intentar robar el estandarte, porque si te robaban el estandarte tenías prácticamente perdida la batalla. Ya perdías la dirección, ya no sabías a quién mirar, no sabías qué hacer como ejército. Por lo tanto, el estandarte siempre era una persona que estaba rodeada y protegida por los mejores guerreros. Ahora, este estandarte en la Biblia aparece de manera tipológica, ¿no? Como un símbolo, de manera o de forma muy clara, que nos proyecta hacia Jesús en Números capítulo 21, 8, versículos 8 al 9. Y lo hace cuando Dios le manda a Moisés que levante un asta y ponga sobre ella una serpiente de bronce. A día de hoy es el símbolo de las farmacias, ¿eh? ¿Habéis fijado en las farmacias que tienen un simbolito con un palo y una serpiente enroscada? Bueno, viene de aquí, ¿eh? Tiene un origen bíblico ese símbolo. Es la serpiente de bronce a la cual debían mirar los hijos de Israel cuando las serpientes, por causa del pecado, les atacaban, pero el que mirara a la serpiente no moriría, sino que sería sanado. ¿A quién nos proyecta este estandarte? Al que fue levantado. Ese estandarte en la batalla atraía a los soldados hacia un punto de reunión para enfrentar juntos un nuevo envite. Ese estandarte en el desierto reunía a los hijos de Israel, porque claro, uno pensará, bueno, lo podía mirar desde cualquier sitio. No. En Israel, el campamento de Israel, había cientos de miles de personas. Entonces era un espacio muy extenso y no se veía el estandarte desde cualquier lugar del campamento. Tenían que correr, tenían que moverse, tenían que ser atraídos hacia esa serpiente y una vez que estaba a la vista, mirar hacia ella y entonces el Señor los sanaba. Lo mismo sucede con Jesús. Dice Isaías capítulo 62, versículos del 10 al 11. Pasad por las puertas, barred el camino al pueblo. Allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. He aquí que Jehová hizo oír hasta lo último de la tierra. Decid a la hija de Sión, he aquí viene tu Salvador, he aquí tu recompensa con él y delante de él su obra. Aquí usa otra palabra, y usa el término pendón. Un pendón es un estandarte. ¿Quién es ese estandarte? Jesús. Y Jesús está siendo anunciado en primer lugar a la hija de Sión, es decir, a Jerusalén, ese lugar donde Él entró en un humilde pollino, donde Él murió, pero también donde Él volverá, y reunirá hacia sí a todas las naciones, porque dice el libro de Apocalipsis que todas las naciones, y dice también los profetas, que todas las naciones subirán por lo menos una vez al año a celebrar la fiesta de los tabernáculos y a adorar al gran Rey. Es más, Jesús, Él habló acerca de sí en Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, diciendo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así que no es una historia ni una fábula, Jesús apeló a esa historia como algo real. Así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y en Juan 12:32 el Señor añade y dice: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Jehová Nisí, Él es nuestra bandera. Jesús
es nuestra bandera. Aun en medio de nuestra fragilidad, de nuestras batallas, incluso de nuestra rebeldía, como la rebeldía del pueblo de Israel, Él se erige como un estandarte firme e inquebrantable en medio de su pueblo. Siempre visible para que podamos acudir a Él, y acudiendo a Él, Jehová Rofeca se manifiesta en nuestras vidas y seamos sanados. Amén. En esta combinación del nombre de Dios, el Señor nos enseña que todo aquel que mire al que traspasaron será salvo. Y el siguiente, algo que nos gusta a todos, Este nos gusta a todos. Y creo que aquí vamos a terminar porque si no se nos va a hacer largo. Quedan 3 más y terminamos. A ver si nos da tiempo, lo hago rápido. Cuando queréis que me calle, me callo, ¿vale? Qué bonito ¿verdad? Jehová Shalom. Jehová es paz. No dice es mi paz, que a veces lo decimos, Jehová es mi paz. No, Jehová es paz. Jueces capítulo 6 versículo 24 dice así: viendo entonces Gedeón que era el ángel de Jehová, dijo: ah, Señor Jehová, que he visto el ángel de Jehová cara a cara. Pero Jehová le dijo: Shalom Eja, paz a ti. No tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Jehová Shalom. Ahora bien, fijaros, el Señor está llamando a Gedeón a la guerra. Y en cambio, Dios se revela a Gedeón como Jehová Shalom. Pudiera parecer una contradicción, ¿verdad? Bueno, es una contradicción si nosotros entendemos paz desde la perspectiva española occidental del siglo XXI. Pero no es exactamente lo que nos dice la Escritura. La Escritura va mucho más allá, mucho más profundo. Shalom en hebreo significa plenitud, significa armonía, significa integridad o realización, en el sentido de tomar algo que está incompleto, que está roto, que está hecho añicos, y hacerlo totalmente completo por medio de una acción totalmente soberana de Dios. Es decir, cuando alguien te saluda en Israel, te dicen Shalom, te están diciendo paz. Tú y yo entendemos paz, ay, qué bien que tengamos paz, pero ellos te están diciendo mucho más. Te están diciendo que te vaya bien en todas las áreas de tu vida, que puedas encontrar la plenitud que hay en Dios, que puedas encontrar esa sanidad que restaura todas las heridas, que puedas encontrar el propósito y el sentido por el cual has sido creado en Dios. Por ese mismo acto soberano, por la fe tenemos paz. ¿Paz con quién? Paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, dice Romanos capítulo 5, versículo 1. Ahora, cuando entendemos esto, que paz no significa simplemente ausencia de guerra, sino paz es plenitud, paz es propósito, paz es integridad, es realización absoluta, paz es armonía, paz es bienestar. Tenemos paz, tenemos shalom para con Dios. Somos completos por medio de Jesús. Amén. Y sigue Efesios capítulo 2, versículos 13 en adelante. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra shalom. Él es nuestra paz. Por eso Colosenses dice, estáis completos en Él. Estamos completos en Él. Así que cuando esa paz que sobrepasa todo entendimiento parece que no llega a nuestras vidas por las circunstancias, recordemos que estando en Cristo tenemos shalom, es decir, tenemos paz, pero una paz que no solamente envuelve lo externo, sino que nos envuelve internamente y que nos hace completos, Una de las experiencias que atravesamos cuando estamos
quebrados en nuestra alma. Es decir, cuando hemos sido maltratados, hemos sido abusados, cuando hemos sido traicionados, cuando por dentro estamos rotos, es la ausencia de paz. ¿Por qué? Porque vivimos en angustia, vivimos en desesperación, vivimos casi como en ansiedad, porque nos falta algo, nos han robado algo, alguien le ha pegado un bocado a nuestra alma, a nuestra identidad, a nuestro valor como personas. En cambio, cuando venimos a Cristo, Jehová Shalom hace algo completamente nuevo en nosotros y restaura la integridad, restaura la plenitud, restaura el sentido de propósito, restaura todo aquello que solamente Él puede restaurar. Por eso Pablo decía, la paz, la Shalom que sobrepasa todo entendimiento, algo que no podemos razonar ni encajar en nuestra forma de pensar, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Amén. Así como Gedeón, que el hombre estaba cagadito, asustadito, perdido, podemos enfrentar nuestros enemigos y en medio de esas luchas internas y externas tener paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Así que debemos descubrir a ese Dios que es nuestra paz. El siguiente, Jehová, un nombre raro, pone ahí, ¿no? ¿Pasado? No, ahí. Tzidkenu, Jehová, justicia nuestra. Dice Jeremías 23, 5 y 6, he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. En sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Es decir, se referirán a Dios como Jehová, justicia nuestra. ¿Pero de quién está hablando? Le levantaré un rey, un renuevo justo. ¿Quién es ese renuevo justo? Es Jesús. Jesús será llamado Jehová, justicia nuestra. De hecho, la forma hebrea tzedek, ¿vale?, es la raíz del nombre Sedequías, ¿vale?, que en hebreo sería Tzidkiahu, ¿vale?, quien fue un rey de Judá y que significa literalmente Jehová, justicia nuestra. Tzedek, la raíz de justicia, Ya, Jehová, ¿vale?, que viene comprimido en el nombre, Hu, que es el posesivo en hebreo, el posesivo plural. Baguhu es nuestra bendición o nuestro bendito, porque el Hu en hebreo es el plural del posesivo nuestro. ¿Qué aprendimos cuando hablábamos acerca de los atributos de Dios? Que Él es, ¿quién es Dios? Veíamos que Él era santo, Él era puro, Él era perfecto, Él era todopoderoso, Él era eterno y Él era justo, ¿vale? Él era justo. Es decir, está en la naturaleza de Dios actuar en justicia y actuar en juicio mientras obra para colocarnos en la posición correcta respecto a sí mismo. Respecto a Dios, ¿cómo somos? ¿Justos o injustos? O sea, Él es la vara de medir. O sea, Dios es el que establece lo que está bien y lo que está mal. Él es el que define lo que es correcto y lo que no, lo que es justo y lo que no lo es. Entonces, frente a ese espejo, frente a esa vara de medir, tú y yo, ¿qué somos? Somos injustos, ¿verdad? Porque por cuanto no hay un solo justo, ni aun uno, dice el escritor de la palabra, ni uno solo encontró el Señor, ni un solo justo. Ahora, Dios actúa en justicia y en juicio. ¿Para qué? Para que sus promesas se cumplan. Y Él prometió que todos aquellos que creyeran en Él serían salvos. Ahora, ¿cómo somos salvos si somos injustos? Pues Dios ejecuta justicia. Dios actúa y obra en justicia. Ahora, ¿cómo manifiesta esa justicia el Padre? Pues haciendo que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Haciendo que el justo pagara por los injustos, para que pudiéramos participar de esa gloriosa promesa de redención. Pues mucho más, dice Romanos 5:9, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Y en la epístola de Tito, capítulo 3, verso 7, leemos, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es decir, Dios actúa en justicia porque Él es justo para ejecutar justicia, y lo que nosotros entendemos muchas veces como justicia y juicio, como algo, un castigo para la otra persona,
lo que significa hacer justicia es actuar exactamente como el Señor actúa. Por eso el Señor en Romanos dice, mirándoos unos a otros mirando al hermano como superior a ti mismo. Eso es hacer justicia. Amándoos, soportándoos, perdonándoos. Eso es hacer justicia. ¿Por qué? Porque ya hemos sido justificados. Porque alguien justo pagó por nosotros, que éramos injustos. Y a eso se refiere el Señor cuando se revela a sí mismo como Jehová Tzidkenu, Jehová nuestra justicia. Aquel que siendo justo pagó el precio de nuestra injusticia para que nosotros ahora podamos vivir como justos y acercarnos a Él. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Tengo dos, termino rápido, venga, ya está. Aparece ahí Jehová Shammah, Jehová allí. Dice Ezequiel, capítulo 48, versículo 35, en derredor tendrá 18.000 cañas y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah. ¿De qué ciudad está hablando? Ezequiel 48 está hablando de la nueva Jerusalén, esa Jerusalén celestial que descenderá del cielo y es donde estaremos eternamente con el Señor. Bueno, sabemos que Salomón construyó, por orden de su padre David, una casa para Jehová en Jerusalén, en el mismo lugar donde Dios mandó sacrificar a a Isaac. En ese lugar que David había comprado años antes, Salomón construyó una casa para Jehová y dice la palabra que Dios habitó en ese lugar. De hecho, cuando consagró la casa, dice que la gloria del Señor llenó el templo hasta tal punto que los sacerdotes, los levitas, Salomón, todo el mundo tuvo que salir porque no podían estar dentro de la casa, porque la gloria de Jehová estaba en ese lugar. Ahora bien, esa casa fue destruida. Esa casa fue destruida por Nabucodonosor en el año 836. Esa casa dejó de existir. Esa casa fue, derruida hasta los cimientos. El arca del pacto desapareció y la gloria de Jehová nunca más volvió a habitar en esa casa. Es verdad que se siguió haciendo culto, se siguió sacrificando en ese lugar, pero ya la gloria del Señor había abandonado la casa y de hecho Ezequiel tiene una visión de cómo el Señor abandona, su presencia abandona el templo. Pero Ezequiel tuvo una visión de parte del Señor y vio una ciudad, y en esa ciudad dice que moraba la presencia de Dios. Él era la luz, era la luz en medio de esa ciudad. Ya no harían falta estrellas, ni luna por la noche, ni sol por el día, porque el Señor Jehová, Dios mismo, el Padre, el Hijo, el Espíritu, en medio de la casa, en medio de la ciudad, alumbrarían por toda la eternidad. Amén. Eso lo leemos también en Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Jehová allí, Jehová Shammah. Y por último, uno que a mí me encanta, y lo he dejado para el final de hoy, porque si nos vamos con buen sabor de boca. Jehová Rohi, o Roí, o Joí, depende cómo lo digas en hebreo. Jehová, mi pastor. Jehová, mi pastor. Salmo 23.1. ¿Cómo dice el Salmo 23.1? Jehová es mi pastor. Dios se reveló a David, que también era pastor, como su pastor. Y lo dejó reflejado en este maravilloso salmo que todos conocemos casi de memoria. Ahora, en este salmo aprendemos que el Señor, que Jehová es nuestro pastor, y cuando Jehová es nuestro pastor, ¿qué nos dice la Biblia? Que tenemos alimento, tenemos agua, tenemos restauración, tenemos seguridad, tenemos dirección, tenemos consuelo, tenemos esperanza, tenemos corrección, adiestramiento para la batalla, sanidad y victoria. Si Jehová es nuestro pastor, todos esos son beneficios que están disponibles para cada uno de nosotros. Amén. El Señor se revela como un pastor que provee y protege para su pueblo. De hecho, el Salmo 100, versículo 3 dice: reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque pueblo suyo somos, ovejas de su prado. Qué bonito, saberse una oveja del prado de Jehová. De hecho, la palabra hebrea Ra o Ra aparece 77 veces en el Antiguo Testamento. Y esto nos proyecta de nuevo hacia el buen pastor. Y quiero concluir con esto hoy. Jesús, que dice que en Él habitó corporalmente toda la plenitud de la deidad de Dios. Él es la revelación perfecta de Dios.
Él es la revelación suprema de Dios y por lo tanto Él es la revelación perfecta de pastor. Jesús es el buen pastor. Y Jesús se presenta a sí mismo como la puerta de las ovejas, pero también como el buen pastor. Juan 10:11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Y primera de Pedro, capítulo 2, versículo 25, dice así: porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y sigue adelante en el versículo 4 del capítulo 5, porque no solamente, hermanos, el Señor cuida de los suyos, sino que además promete recompensas. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. ¿Cuántas cosas encontramos en Jehová Roy? Jehová, mi pastor. Jehová, mi pastor. ¿Deseamos edificar o seguir edificando vidas sólidas en nuestra vida? Pues debemos seguir conociendo al Señor. Debemos seguir edificando conocimiento de Dios en nuestra alma. Debemos seguir edificando verdades sólidas acerca de quién es Dios y qué implica eso para nuestras vidas. Amén. Porque antes orábamos, ¿no? Y antes Dani decía: si no edificamos, y alguien más oraba también, si no edificamos en donde Dios edifica, como dice el texto, ¿no? En vano trabajan los edificadores. Solo hay éxito cuando edificamos sobre cimiento sólido. Y ese cimiento sólido es Dios, es su palabra, es Jesús, la revelación perfecta de Dios, la manifestación, la encarnación perfecta del Dios vivo. Y Él nos ha dejado su palabra para que podamos conocerle. Y en sus nombres, en los nombres o las combinaciones del nombre de Dios, encontramos esas verdades sólidas que no solamente transforman nuestra vida, sino que nos permiten edificar nuestra vida con solidez. ¿Por qué? Porque todo esto, si lo grabamos en nuestra mente y en nuestro corazón, supone que, a pesar de que a veces nos enfermemos, sabemos que el Señor es nuestro sanador. Que a pesar de que en ocasiones tengamos que librar batallas muy duras, interna y externamente, sabemos que Jesús es la revelación perfecta de la paz de Dios, de Jehová Shalom. Sabemos que aunque en ocasiones nos sintamos solos, Jehová Shammah, Jehová allí, el Señor está siempre ahí con nosotros. Que aunque somos pecadores y en ocasiones, el pecado nos acecha tanto y nos hace tanto daño y nos condena a Satanás por medio de ese fracaso, conocemos y estamos en Jehová Tzidkenu, Jehová justicia nuestra. No se trata de lo que nosotros podamos hacer para ser justificados, porque el hombre por las obras de la ley jamás será justificado, sino por la fe, porque Jesús ya fue nuestra justicia. Amén. Hay veces que estamos y caminamos por la vida más perdidos que el barco al arroz, ¿verdad? Como diría el otro, más perdidos que un pulpo en un garaje. ¿Os imagináis un pulpo en un garaje? Ahí con los tentáculos, ahí tirándolo todo y rompiéndolo todo y cortándose con la motosierra. Pues así caminamos muchas veces nosotros, estamos perdidos. O tenemos la sensación de estar perdidos. Pero tenemos que recordar que a nuestro lado está siempre Jehová Roy, Jehová mi pastor. Y si Jehová está conmigo, ¿quién contra mí? Si Jehová está contigo, ¿quién contra ti? En esas verdades se edifican vidas sólidas que trascienden más allá de nuestra capacidad, que trascienden a nuestros hijos, que trascienden a nuestras generaciones, que trascienden a nuestras obras, que van mucho más allá. Porque estamos confesando, creyendo y viviendo en el poder de Hashem, el nombre. Dios viene manifestado y revelado por medio de su nombre. Amén. Pues vivamos en esa verdad, vivamos en ese cimiento sólido. Seremos transformados y Dios nos usará para transformar a otros. Amén.